Vamos a conocer más detalles de este principio de acuerdo y también cómo lo reciben organizaciones como SEAR, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado. Saludamos ya a Juan Carlos Lorenzo, que es su coordinador aquí en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, señor Lorenzo, ¿cuál es la finalidad de este reglamento de crisis y por qué lo estaba bloqueando Italia? Bueno, en cualquier caso, todo lo que es la finalidad del Pacto Europeo de Migración y Asilo, que habla de una serie de componentes legislativos, varios, y entre ellos el reglamento de crisis y de fuerza mayor, los bloqueos venían por el hecho de considerarla, de tener una posición, sobre todo el gobierno italiano, una posición muy restrictiva, ¿no?, y bastante lesiva con respecto a los derechos de las personas migrantes. El reglamento pretendía, de alguna forma, tener un mayor encaje en la garantía de derechos y Italia no estaba por la labor. Nosotros recibimos dicha noticia, ¿no?, de ese acuerdo con respecto al reglamento de crisis de fuerza mayor, pues con desasosiego y con pesimismo, porque precisamente para nosotros va en contra de un pacto o de un sistema europeo común de asilo justo, garantista y sobre todo humanitario. ¿En qué situación queda, por tanto, ese procedimiento de asilo a raíz de este nuevo reglamento? Es complicado porque utiliza este nuevo reglamento, al menos el borrador al que hemos tenido acceso, utiliza términos indeterminados, términos jurídicos indeterminados como la instrumentalización de la migración o el concepto de fuerza mayor. Y también establece procedimientos acelerados en frontera para aquellas personas que provengan de países cuya tasa de protección dentro del contexto europeo no supera el 75%, que realmente son la inmensa mayoría de las personas. Por tanto, procedimientos acelerados significan menos garantías jurídicas y, por otro lado, el hecho de que se pueda retener durante 20 semanas a las personas, retener que es igual a detener en territorio fronterizo mientras se sustancia el nuevo procedimiento de asilo de dichas personas, nos parece que es no solo discriminatorio, sino que va en contra de lo que es la legislación en materia de asilo a nivel internacional. Y por otro lado, también hemos experimentado que el hecho de que hablemos de solidaridad a la carta y no hablemos de solidaridad obligatoria y responsabilidad compartida, sigue insistiendo en que los Estados pueden optar entre reubicar o pagar por no hacerlo y financiar el retorno o la externalización de fronteras. Realmente es trágico que la deriva con respecto que la Unión Europea está teniendo con respecto al pacto, pues afecte directamente a las personas. Lo único positivo, que mantiene los estándares mínimos de acogida, lo cual es algo que hay que valorar positivamente, y también que el hecho de la propia directiva de protección temporal haya sido extendida para personas ucranianas hasta marzo de 2025. Por lo demás, digamos que todos son nubarrones negros. A juicio de SEAR, ¿qué consecuencias va a tener este nuevo reglamento de crisis? Veíamos antes la opinión de algunas expertas que hablan de colapso. Sí, muy posiblemente estamos hablando sobre todo de concentrar a las personas mientras se pueda sustanciar su procedimiento de asilo en territorio fronterizo y preferiblemente territorios isleños, y eso afecta directamente a Canarias. Es decir, nosotros hemos experimentado en el año 2020 una situación de acogida cuantitativa de personas que parecía que se iba a extender hasta el infinito. Cuando los traslados a la península formaron parte de la política migratoria, se oxigenó el sistema de manera progresiva. Si volvemos otra vez a las andadas, en que nos convirtamos en una especie de islas cárceles, islas en las que las personas no pueden salir y optan por el asilo, un asilo con bastantes restricciones, no solo en garantía, sino en su consecución o en el retorno, vamos a volver a un escenario trágico para la defensa de derechos. Nosotros tenemos la esperanza que con las negociaciones entre el Consejo, el Parlamento Europeo, sobre todo, que hay posiciones divergentes con respecto a este borrador del reglamento de crisis y de fuerza mayor, en el que hay una sensibilidad distinta para proteger los derechos, pues traiga consigo con que las excepciones y las derogaciones que se quieren introducir pues no sean ni tantas ni las que se están explicitando y manifestando por parte de las personas miembros del Consejo de la Unión Europea. ¿Cómo se tendría que haber enfocado este reglamento? ¿Cuál hubiese sido el acuerdo que hubiese aprobado SEAR en esta materia? Nosotros hemos pretendido siempre con respecto al pacto que tal cual estaba en contra de la protección de los derechos. Nosotros hemos hablado primero de que no se puede derogar una directiva de protección temporal y sustituirla por un reglamento de crisis que es menos garantista. Otras medidas que nosotros hemos propuesto, es decir, no podemos utilizar la ficción del pre-screening, ese
preanálisis de una realidad en una persona en territorio fronterizo, porque genera una ficción de no entrada a la Unión Europea, y una persona cuando llega a cualquier lugar de la Unión Europea está en territorio comunitario, por tanto también es receptor y sujeto de derechos. Hemos hablado también de qué forma cambiarle el concepto de instrumentalización. No podemos entender que la instrumentalización de las migraciones se pueda interpretar de manera subjetiva dependiendo del estado de que se trate, por ejemplo, considerando desestabilizadores los salvamentos marítimos que realizan entidades sociales, como puede ser Médicos Sin Fronteras o Proactiva Open Arms. Ese tipo de cuestiones deberían ser eliminadas y, por supuesto, mantener estándares de acogida, estándares óptimos, no los estándares mínimos que da la sensación que queremos poner encima de la mesa, y el hecho de la reubicación obligatoria y responsabilidad compartida. Si nosotros establecemos un procedimiento de solidaridad a la carta, lo normal es que los estados que no son fronterizos, aquellos que tienen una mayor afluencia de personas migrantes y personas solicitantes de asilo, no van a reubicar, van a pagar por no hacerlo. Y eso creo que no lo podemos permitir. Y una última cuestión, en su conjunto, ¿de qué manera va a afectar este Pacto Europeo de Asilo y Migraciones a los miles de migrantes que cada año llegan en patera a Canarias? Va a afectar en que si Canarias se convierte también en un espacio de detención en el que pueden estar 20 semanas, estamos hablando de un colapso estructural permanente y una merma de derechos de dichas personas. El hecho de no poder acceder a un procedimiento normalizado con todas las tutelas judiciales y las asistencias jurídicas y de intérpretes efectivas, pues va a traer consigo pues una merma de sus derechos. Estamos hablando de un pacto que vulnera derechos, un pacto que fragiliza aún más los derechos de las personas migrantes. Es la tónica dominante, desgraciadamente, en la actualidad en la Unión Europea. Pues Juan Carlos Lorenzo, coordinador territorial de SEAR, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado aquí en las islas. Muchísimas gracias, como siempre, por atendernos aquí en Buenos Días Canarias. Saludos. Igualmente, gracias a ustedes.